días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 9 de julio de 1938 y el avance franquista hacia Valencia ha continuado en tres direcciones. Por un lado, por el sector de la costa, avanza el Cuerpo de Ejército de Galicia bajo el mando de Antonio Aranda. Por el interior de la misma provincia, Castellón, avanza el destacamento de enlace bajo el mando de García Baliño. Y en el sudeste de la provincia de Teruel, de la vecina provincia de Teruel, avanzan tres cuerpos de ejército: el de Castilla de Varela, el Corpo di Truppe Volontarie hispano-italiano de Berti y el recientemente formado Cuerpo de Ejército de Levante, del Turia, el Cuerpo de Ejército del Turia, bajo el mando del general Solchaga. Comentaré por separado los acontecimientos militares de los tres sectores que tuvieron lugar entre los días 4 y 8 de julio. Comenzando por el sector costero, el día 5 de julio, la 83 División logró tomar la localidad de Burriana, que 3 semanas antes habían tratado de conquistar sin éxito. 2 días después, el 7 de julio, tomaron la cercana localidad de Villavieja y finalmente, al día siguiente, 8 de julio, la importante y también vecina localidad de Nules. La toma de Nules dio lugar a una guerra propagandística, ya que como muchos otros pueblos de España, fue encontrado arrasado por los conquistadores y se produjo una polémica sobre quién había destruido la población. Según el parte de guerra del gobierno franquista, el día 8 de julio, mencionaba: los rojos han repetido en Nules los actos de salvajismo que antes hicieron en Burriana y otras poblaciones, dando con ellos fehacientes pruebas de ser verdaderas hordas, pues además de multitud de hechos vandálicos, han efectuado las voladuras de todas las iglesias y principales edificios, haciendo inútiles las precauciones tomadas por nuestras fuerzas de no hacer sobre el pueblo ni un solo disparo de artillería. Frente a esa versión de la autodestrucción del pueblo o de política de tierra quemada por parte de los republicanos, el 10 de julio el periódico republicano Verdad publicaba un artículo titulado Nules y las mentiras fascistas, en el que decía así: nadie puede ocultar los hechos bárbaros del fascismo en Nules. El bombardeo bestial de 20 trimotores sobre el pequeño pueblo, destrozándolo hasta el punto de dejar la carretera totalmente obstruida por los escombros. Nadie podrá creerse a la estúpida versión de la pólvora y el incendio. Este debate entre ambas versiones de lo ocurrido, que probablemente son complementarias, es decir, que tanto hubo un bombardeo como posibles destrucciones, especialmente de iglesias, por parte de los republicanos, dio lugar también al reavivamiento por parte de la prensa extranjera de la destrucción de Guernica, que, como vimos en su día, tras el bombardeo de la aviación alemana e italiana al servicio de Franco, fue luego manipulado por el Departamento de Propaganda franquista para aculpar exclusivamente al bando republicano de las destrucciones de la villa. Con eso terminaría el relato de lo sucedido por la costa de Castellón. Pasemos ahora al interior. En el interior de Castellón la zona de combate es la Sierra del Espadán, que se encuentra entre la carretera Teruel-Sagunto y la carretera de la costa. Por otro lado, en este sector, el día 4 de julio, la 84 División del Destacamento de Enlace se apoderó de la localidad de Artana. El avance se realiza por dos carreteras comarcales, una partiendo de Honda, más al interior, y otra partiendo de Betxí, más cercana a Villarreal, en la costa. Es desde esta última desde donde el día 4 de julio, como he comentado, la 84 División de Infantería tomó la localidad de Artana. Al día siguiente, en el mismo grupo de avance, el grupo paralelo de avance que venía desde Honda,
logró ocupar la localidad de Sueras, concretamente la cuarta división de Navarra, que además tomó el importante Vértice Puntal. Es una zona montañosa que a menudo son altos y montes llamados vértices geográficos en los planos militares, lo que suele dar el dominio del sector. Siguiendo por este sector, que es el más activo, el de la Sierra del Espadán, a lo largo de esta semana, el quinto tabor de regulares del destacamento de enlace toma otra localidad más allá de Sueras. Sueras, de hecho, está desviándose un poco hacia el norte. Es la carretera menos, aunque Honda es una población mayor que Betxí, la carretera que conduce al Espadán es mucho más accidentada y acaba muriendo en los altos más importantes de la sierra. En cambio, la localidad de Betxí acaba uniéndose con otra carretera comarcal, la que procede de Val d'Uixó, hasta llegar a la carretera nacional Teruel-Sagunto. Por lo tanto, digamos que unas unidades avanzan por una zona más cercana a la costa, menos accidentada, y otras avanzan hacia los puntos más altos de la sierra por una comarcal interior. Y es en las dos por las que se producen avances esta semana. Por otro lado, en el sector de Teruel, los avances también son importantes. El día 4 de julio, la tercera división de Navarra cruza el río Guadalaviar, también llamado Turia, al sur de la localidad de Villastar y de Teruel capital, y conquista el alto de la Muela de Teruel, donde ya se había combatido duramente en la batalla del pasado invierno. Hay que recordar que al sur de Teruel, a diferencia del este, el frente apenas se ha movido desde el mes de febrero. El día 6, los tres cuerpos de ejército que combaten aquí, el de Castilla, el de Turia y el hispano-italiano, logran rodear en el Alto Guadalaviar o Alto Turia, mejor dicho, en el Guadalaviar o Alto Turia, al 19º Cuerpo de Ejército Republicano. Queda rodeado por el sur, lo cual da esperanzas para futuros avances, pero esta semana el triple ataque, es decir, el ataque de tres cuerpos de ejército en la provincia de Teruel, que es la zona más accidentada del sistema ibérico, no les permite ocupar localidades de importancia. Sí el estratégico vértice o punto montañoso de la Muela de Teruel. Estos éxitos animan al general Varela, al general Varela, que dirige el cuerpo del ejército del norte. Me corrijo, es el general Fidel Dávila. El general Varela dirige el cuerpo de ejército de Castilla, que está combatiendo en el sector montañoso de Teruel. Es el general Dávila, jefe del ejército del norte, por lo tanto quien coordina en última instancia, por debajo de Franco, la ofensiva hacia Valencia, y tras el avance más o menos en paralelo que he citado por la costa del interior de Castellón, es decir, Sierra del Espadán, y el avance más lento pero con éxitos limitados de las tropas en Teruel, de sus tropas en Teruel, le hace diseñar el día 8 de julio, es decir, al final de esta semana, un plan de ataque para ocupar la ciudad de Valencia, que constará de dos fases y que pretende llevarse a cabo en el plazo de 17 días. El 25 de julio es el día de Santiago, es el previsto para la entrada en Valencia si todo sale bien. Como primera fase se rodeará la ciudad por el oeste y por el sur, y eso lo llevará a cabo el Corpo di Truppe Volontarie y el Cuerpo de Ejército del Turia, que avanzarán por la carretera de Teruel a Sagunto. El Cuerpo de Ejército de Castilla seguirá presionando en el sector interior de Teruel para ocupar la importante localidad de Mora de Rubielos, que protege su flanco izquierdo, o, si se prefiere, el flanco norte de la ofensiva. Mientras tanto, por la zona de Castellón, el Cuerpo de Ejército de Galicia avanzará en paralelo del destacamento de enlace hasta que éste tome la Sierra del Espadán.
como están ahora combatiendo por ella. Eso es la primera fase. La segunda es ya la de aislamiento y asalto de la ciudad. Una vez se hayan hecho con el control de la carretera nacional Teruel-Sagunto los dos cuerpos de ejército hispano-italiano y del Turia, el hispano-italiano CTV rodeará Valencia por el oeste entre Chiva y Canet, mientras que el del Turia rodeará Valencia entre Chiva y Villar del Arzobispo. Para entonces, el destacamento de enlace de García Baliño habrá llegado a Segorbe, donde enlazará con el cuerpo hispano-italiano. Ambos rodearán Valencia por el sur, entre las localidades de Alcira y Sueca, y el Cuerpo de Ejército de Galicia, que es el que avanza por la costa, se ocupará de la toma de Sagunto y posteriormente Valencia. Es un plan muy ambicioso por el poco plazo que establece, pero los republicanos no tardarán en desbaratarlo, ya que el mismo día en que Dávila organizó su plan de ataque, los republicanos contraatacaron duramente en la Sierra del Espadán, recuperando el castillo de Castro y el macizo Nevera. El castillo de Castro, de hecho, se encuentra en la propia carretera principal, dentro de las que avanzan hacia el Espadán, y supone un alto de los avances franquistas desde Artana. Por lo tanto, queda todo en suspenso en el sector del Espadán, aunque el éxito de los franquistas en Teruel y en la costa de Castellón no se puede negar. Queda, por tanto, unas semanas duras del mes de julio de combates en el sector de Levante, si es que todo sale correctamente. Correctamente, según el plan de ataque franquista, quiero decir. Pasamos ahora brevemente al Mediterráneo, me refiero al mar Mediterráneo, donde el 6 de julio, esta semana no se han producido hundimientos de barcos mercantes extranjeros, pero sí la captura del francés Liberté por el crucero franquista Almirante Cervera, que tras incautarse del barco lo rebautizará como Castillo de Almodóvar. Pasamos ahora a temas políticos. En el caso del Estado Nacional franquista, el día 5 de julio se restablece la pena de muerte en la jurisdicción ordinaria. Puede sorprender que después de decenas de miles de fusilados, en muchos casos sin juicio previo, no se haya restablecido aún oficialmente la pena de muerte en la España franquista. Técnicamente tampoco en la republicana. Lo que ocurre es que en ambos casos las penas de muerte legales, que tampoco eran todas, de hecho en el sector republicano la mayoría no fueron así, todas las penas de muerte se aplicaban bajo la jurisdicción militar, de manera que hubo pocos casos de gente fusilada bajo la jurisdicción civil. De hecho, mejor dicho, no hubo ninguno, ya que legalmente no se había restablecido, y en el caso de la República no se llegaría a restablecer. En el bando franquista concluye esta anomalía jurídica y a partir de ahora se restablece, por tanto, la jurisdicción ordinaria es decir, la pena de muerte en la jurisdicción ordinaria para delitos comunes. En este caso, los comentarios de la Fiscalía Militar y los juristas del bando sublevado, el fiscal militar del Estado era Felipe Acedo, realizaba el siguiente comentario respecto a esta nueva ley. La ley que a continuación se promulga es de las que no requieren explicación ni justificación, porque es la propia realidad la que la impone y la dicta. En esta segunda parte puede tener razón, ya que se estaba realizando de manera ilegítima en muchos casos desde el comienzo de la guerra, y en los demás sencillamente se había aplicado la jurisdicción militar para todo tipo de delitos. Y añade: por un sentimentalismo de notoria falsía y que no se compagina con la seriedad de un Estado fuerte y justiciero, fue cercenada la escala general de penas, eliminándose de ella en el Código Penal de la nefasta República la de muerte. Esta última parte también es cierta. La República abolió la pena de muerte en diciembre de 1932, cuando las Cortes estaban dominadas por los republicanos socialistas.
Sin embargo, tras las elecciones de 1933 que dieron el triunfo a las derechas, un grave atentado anarquista en Zaragoza con varias víctimas promovió un decreto ley del gobierno de Lerroux que en marzo de 1934 establecía su restablecimiento. De hecho, unos meses después se produjo la Revolución de Asturias, la Revolución de Octubre, que tuvo especial incidencia en Asturias con varios cientos de víctimas, con más de 1000 víctimas, las Cortes, ya he dicho, procedentes de las elecciones que dieron el triunfo a los conservadores, aprobaron el 18 de octubre ese decreto ley con carácter definitivo. No obstante, se aplicaría en muy contadas excepciones hasta el triunfo del Frente Popular en 1936, que volvió a abolir esta pena de muerte. No obstante, restablecida la pena de muerte en la España franquista, durante el franquismo se utilizó en la jurisdicción ordinaria en bastantes casos de la posguerra, aunque la mayoría de los 50.000 fusilados en posguerra fueron bajo la aplicación de la jurisdicción militar. No obstante, siguieron produciéndose casos así hasta 1959, cuando el célebre asesino José María Jarabo, que había matado a cuatro personas en Madrid el año anterior, fue ejecutado a garrote vil tras ser procesado por la jurisdicción ordinaria. Fue el último ejecutado así por la jurisdicción civil, aunque todavía se pediría la pena de muerte por jurisdicción ordinaria 2 años después de la muerte de Franco, para José Luis Cerveto en Barcelona, que en 1977, el conocido como asesino de Pedralbes, era un antiguo mayordomo que había asesinado al matrimonio para el que trabajaba. No obstante, el hecho de que ya se estuviera tramitando la aprobación de una constitución, se había aprobado ya el artículo en que la pena de muerte quedaría abolida para todo tipo de delitos salvo en tiempo de guerra, hizo que no llegara a ser condenado a pena de muerte. Así concluye el tema político en España, aunque hay que hacer hay un caso que tiene que ver con la República Española, pero que se refiere al Estado francés. Me refiero a la sentencia del 6 de julio de la Sala de lo Civil de la Audiencia de París, que se refiere al llamado Oro de París o Oro de Mont-de-Marsan. Cuando la República había depositado en la en la sucursal del Banco de Francia en Mont-de-Marsan en 1931 59 toneladas de oro, usaría 19 de ellas en la compra de aviones franceses durante los 2 meses primeros de la guerra, en que Francia sí vendió material de guerra, aviones y otro material de guerra, a los republicanos. Quedaban, por tanto, 40 toneladas en depósito en Mont-de-Marsan, que la República pedía su devolución, pero el Banco de Francia no estaba dispuesto a devolver, ya que consideraba que el propietario del oro eran los accionistas del banco, los accionistas que habían del Banco de España, que tenía eso de sociedades por acciones. Entonces, el oro que no se había gastado en los primeros meses había quedado, por tanto, en un limbo legal. Es decir, no podía ser gastado por ninguno de los bandos, ni ser devuelto al gobierno republicano, ni al gobierno franquista. Entonces, esta semana, 6 de julio de 1938, se decidía que no se devolvería. Es decir, se prolongaba esta situación que llevaba casi 2 años. Es decir, de momento, mientras durase la guerra, no se iba a devolver a ninguno de los dos gobiernos las 40 toneladas de oro. Y el argumento es el ya citado, que como muchos accionistas del Banco de España estaban en la zona franquista, pues no se podrían devolver, ya que en cierto modo no podrían recibir beneficio por el gasto de este oro. Finalmente, por concluir la historia, acabada la guerra en julio de 1939, el Tribunal Supremo francés autorizó la devolución
al Banco de España de las 40 toneladas de oro, pero naturalmente para ese momento el Banco de España ya estaba en poder de las autoridades franquistas. Es decir, un tercio del llamado oro francés fue gastado por la República y los otros 2 tercios pasarían al Estado franquista después de la guerra. Con esta noticia económica concluimos por esta semana. Lo más importante, sin duda, es el plan de ataque franquista sobre Valencia, que establece un ambicioso plazo de 17 días y que, atacando en 3 sectores, espera tener éxito. De momento, los republicanos resisten bien en la Sierra del Espadán, pero tienen un cuerpo de ejército cercado en Teruel y además, de manera lenta pero segura, los franquistas han roto el impasse que se había producido en la costa de Castellón, llegando actualmente hasta la localidad de Nules. Por tanto, muchas gracias por escucharme y seguiremos informando.